nuestras Biblias, queridos hermanos, en Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Y si pudiéramos, querido equipo de producción, Dios les bendiga, bien agradecidos estamos con ustedes. Me llega mucho rebote a mí y me distrae un poco, si me ayudan con eso. Pero lo importante es que usted esté escuchando bien mi voz a través de este micrófono. Bueno, Primera de Juan 3:23, creo que podemos leerlo juntos a manera de introducción, y toda vez que lo tenga, bueno, estará siempre en pantalla, pero pues yo, mire, con cariño siempre le digo, tráigase a la Biblia su Biblia de papel. Trae muchos beneficios, subraya, anota, es más fácil de memorizar y va a conocer mejor a usar este libro. Pero bueno, la versión, o mejor dicho, el instrumento que usted quiera usar, pero vaya siempre a la Biblia. Dice Primera de Juan 3:23, ¿lo leemos juntos, amados? A ver, todos en voz alta. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Lo podemos repetir, por favor? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay dos mandamientos implícitos claros en este versículo. El primero de ellos, ¿cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros creemos en Él? Amén. Ahora, ¿cómo andamos en la segunda parte del mandamiento? Que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado el Señor. Si nos diésemos una calificación en esta segunda parte del mandamiento, ¿qué calificación obtendríamos? Porque en realidad, mis hermanos, en el contexto de la iglesia cristiana, y hay elementos a veces, debo decirlo, hasta religiosones, pues cuando un predicador pregunta ¿cuántos creemos en Jesús?, todos levantamos la mano, y estoy seguro que somos sinceros y genuinos en esa expresión. Pero el segundo mandamiento es igual de importante: amarnos, porque es un mandamiento, amarnos. Y creo que todos, comenzando por su servidor, tenemos todavía mucho que aprender y desarrollar en eso. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se identifican conmigo cuando le confieso y le digo: Señor, yo necesito aprender a amar más, a crecer en amor y guardar tu mandamiento conforme está escrito aquí? ¿Cuántos se identifican conmigo? Gloria a Dios. Algunos, no la mayoría. Los que no, quiere decir que ya están en otro grado, y invíteme un cafecito y dígame cómo le hace, y yo humildemente voy a aprender de usted. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Espíritu Santo, eres el enviado por el Padre y por el Hijo para enseñarnos la palabra, para aplicarla a nuestras vidas. No podemos sin ti, Señor, ayúdanos. Y en lo personal solicito de tu gracia, asísteme, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Seguiremos con la segunda parte del tema Amor con amor se paga, que comenzamos la semana pasada. Segunda parte del tema Amor con amor se paga. Y sabemos, mis hermanos, que la cultura es tremenda al hablar del amor. Canciones, poesías, novelas, películas nos hablan del amor. Y con tanta información que nos verten respecto a este tema del amor, se supondría que entonces seríamos muy versados y duchos para entender qué es el amor y sobre todo darlo. La verdad es que poco sabemos el significado del amor, las sociedades en su conjunto, y a veces también en el pueblo de Dios ocurre esto. La verdad, mis hermanos, creo que el amor es ahora un recurso cada vez más escaso, es una opinión personal. Y lo asocio obviamente a las palabras proféticas de Jesucristo cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? El amor no de pocos, el amor de muchos se enfriará. El tema es que esa declaración de Jesús está más dirigida a la iglesia que al mundo, al pueblo de Dios, que a aquellos que no lo conocen. Por haberse multiplicado la maldad, y vaya que vivimos en un entorno de tanta maldad actualmente, y lo vemos, tenemos que ser honestos.
para recibir de Dios, para aprender, crecer, mejorar, avanzar. Tenemos que aceptar nuestra condición. Mis hermanos, es muy probable que estemos afectados por tanta maldad que nos rodea, y es muy probable que el amor entonces se ha enfriado a un nivel peligroso en gran parte de nosotros. Pero saberse amado y amar siguen siendo las necesidades más importantes que hay en lo profundo del corazón. Afecto durante el día, y a alguien se le ocurrió estudiar el comportamiento de estos pequeños y descubre que en el lapso de algunos meses de observación se moría el 30% de los niños, y este médico concluye que era por falta de afecto, por falta de amor, y lanza esta declaración: el hambre de amor es tan peligrosa como el hambre física. ¿Pero qué es el amor? ¿Cómo entenderlo, recibirlo, darlo? Tenemos que comenzar por el punto obvio de partida. Tenemos que comenzar por Dios, porque Dios mismo se define a sí mismo como amor. Dios es amor, Él es la fuente del amor, y solo, mis hermanos, nos sabremos amados por Dios, o al sabernos amados por el Señor, es que podemos dar amor a otros. Le propuse una frase, ¿verdad?, la semana pasada, y la repito: nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no me sé amado esencial y primordialmente por Dios, la verdad mi capacidad para amar va a ser muy poca o incluso nula. Así es que conocer el amor que Dios tiene por nosotros nos capacita para amar a Dios, amar a otros y amarnos a nosotros mismos. Y repito, la semana pasada comenzamos el tema amor con amor se paga, y veremos la segunda parte. Pero para quienes no pudieron asistir hace 8 días, la enseñanza, si usted la quiere seguir, está ahí en el YouTube, pero le haré un resumen de la enseñanza pasada de hace 8 días, y tomaré un par de minutos solamente para eso. Semana pasada respondimos a una pregunta: ¿en qué consiste el amor de Dios? Y usamos el texto de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Porque claramente el autor, el apóstol Juan, obvio, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice: en esto consiste el amor. Y gracias al Señor tomamos minutos para reflexionar en esa declaración bíblica. Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Expresión del amor de Dios: envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y explicamos, ¿verdad?, el término propiciación. Después respondimos hace 8 días: ¿qué puedo hacer entonces para entender, pero no solamente racionalmente, sino sentir, experimentar tal clase de amor? Y propusimos 4 acciones. Número 1, apreciar cuánto Dios nos ha perdonado, porque mucho ama aquel que reconoce que mucho se le ha perdonado, y Jesús dijo que poco ama el que reconoce que poco ha sido perdonado. Número 2, conocemos el amor del Señor. Es el punto de partida de mi mensaje de este domingo: cuando comunicamos el amor de Dios a otros. Experimentamos el amor del Señor cuando activamos ese amor que ya está operando en nosotros, lo damos a otros. Y es el tema de hoy, que he titulado así: conocemos el amor de Dios cuando amamos a otros. Conocemos el amor de Dios cuando amamos a otros. Resolveré 3 preguntas. Número 1, ¿por qué debo amar? Número 2, ¿qué es el amor? Pero número 3, ¿cómo amar? ¿Por qué debemos amar? Respuesta inicial, básica, elemental:
hemos aludido a ella desde el principio de mi intervención, porque es un mandato de Dios. Simple. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido que hemos trabado una relación de amor con un padre? Somos hijos, pero con un Señor somos siervos, llamados a obedecer a ese Señor. ¿Por qué debo amar? Porque así lo establece la Escritura. ¿Por qué utilizo el verbo deber, debo? Porque es un mandato. ¿Y el mandato de Dios se cuestiona? Simplemente se obedece. La verdad es que yo lo que quiero comunicar en estos domingos es cómo tener esa capacidad de obedecer ese básico mandato de la palabra del Señor. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, es el texto inicial, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Déjeme repetirlo, porque es una percepción que veo en mi propia persona, ya se lo confesé, pero de repente veo entre nosotros también que nos es más fácil creer en el nombre de Jesucristo, es la primera parte del mandato, que cumplir la segunda parte, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Y de todas las características que Dios quiere mirar en su pueblo, en sus hijos, ¿cuál cree que deba sobresalir? De todo lo que Dios quiere ver en nosotros, que tengamos mucha fe. Es importante la fe, fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe recibimos milagros. Con la fe tomamos decisiones valientes para hacer lo que Dios nos ordena hacer. La esperanza, otro atributo fundamental. Sin esperanza no avanzamos. Necesitamos tener una esperanza de un mejor futuro, pero de encontrarnos qué mejor con el Señor Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo, ahí usted lo sabe, primera carta de Corintios, capítulo número 3, cuando está hablando de los dones espirituales, dice: pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Está bien la fe, excelente, está bien la esperanza, gloria a Dios, pero el mayor de todos ellos es el amor. Si entonces el amor es el elemento esencial que Dios quiere ver en nosotros, en su pueblo, en sus hijos, enfoquemos las baterías en esa dirección, trabajemos en esa dirección, que el Espíritu Santo rompa egoísmo, desinterés, pasividad y cuántas otras cosas, atracción por el mundo, deseos de la carne, que atentan contra el desarrollo pero manifestación del amor de Dios entre nosotros, en toda relación que trabemos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos amar? Porque es un mandamiento. Segundo, porque Dios es amor. Punto. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos hijos aquí presentes vienen a la iglesia con sus padres? ¿Me deja identificarlos? Algunos. Ahora, yo le pregunto, mamá, papá, que vino con su pequeño, con su pequeña, algunos ya están bien grandotes, por cierto, ¿se parecen a usted? ¿Sí? ¿Se parecen? ¿Sí? A ver, en rasgos físicos, ¿se parecen? Ojos, nariz, etcétera. Rasgos de carácter, algunos. Es decir, hay una ley natural, comprensible, observable. Los hijos se parecen a papá y mamá, pero tú y yo somos hijos de Dios. Y si Dios es amor, insisto, repito, ¿qué característica esencial se debe ver en un hijo y una hija de Dios? Amor. ¿Por qué se nos manda amar a Dios? Porque Dios es amor, simple y sencillamente. Número 3, ¿por qué debemos amar a Dios? Porque es un distintivo inequívoco de que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios ama. Veamos 3 textos de la propia carta, de ahí casi no hemos salido en estos domingos. Primera de Juan 3:17, por favor. Y le solicitaría me acompañara a leer en voz alta los 3 versículos que a continuación le voy a proponer. Primera de Juan 3:17. ¿Estamos todos acá? ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Voy a platicar algo que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con esta iglesia, tiene que ver con iglesias que están por allá perdidas en Indonesia, en el Himalaya y por allá, que ni conocemos. A algunos hijos e hijas de Dios no les gusta congregarse. ¿Sabe por qué? Para no comprometerse. Porque toda vez que uno empieza a interactuar con otro hijo de Dios, quedamos atrapados en este mandamiento. Y entonces se opera bajo el principio de ojos que no ven. Entonces mejor ni voy. ¿Para qué me molesto? Aquí Dios y yo solitos estamos bien a gusto. Pero estamos desobedeciendo al Señor. Estamos quebrantando el mandamiento más básico de la Escritura: amar a Dios, amar a otros. 4:20 de Primera de Juan. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, y aquí ya no nos dice solo que lo ayudemos, sino nos lleva a otro nivel complejo, extremo, que ciertamente ocurre, y es de las cosas que yo pienso a algunos les gusta evitar en la iglesia: problemas, situaciones de roce, conflictos. ¿Para qué me molestan? ¿O para qué me molesto? Pero aquí nos dice claramente que hay situaciones entre hermanos dentro del pueblo de Dios que pueden provocar aborrecimiento. Y por eso dice el texto: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces el tal es mentiroso, no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué argumento tan inteligente, ¿verdad?, del escritor. Pues imagínense, el Espíritu Santo a través de Juan. Y 5:1, Primera de Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama a Dios y ama a los hijos de Dios. ¿Está bien, mis hermanos? Ahora voltee un poquito alrededor de usted, vea a los hermanos, trate de ver uno que otro que no sea familiar suyo, y si puede decirle: mi hermano, a partir de hoy, si lo quiere hacer, me voy a esforzar con la gracia de Dios a guardar este mandamiento: te voy a amar. A algunos les cuesta trabajo hacerlo. Dígaselo, voltee: te voy a amar, voy a guardar el mandamiento del Señor. Y eso nomás piénselo. Hay muchas razones, no aplica para todos, solo para algunos. Y quizás no vinieron los que usted puede en este momento evocar con su mente. Tengo razones para aborrecerte. Pero como amo a Dios y he sido engendrado por Dios, y tú también has sido engendrado por Dios, solo te debo algo, y es mi amor. La palabra, etcétera. Pero me hizo una observación y fue Mauricio. Dice: ¿por qué no abrimos un espacio en la reunión de varones donde compartamos algo de lo que propuso Mauricio? Porque yo soy bien terrible, ¿verdad? Luego lo llegamos, vamos a cantarle al Señor, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vámonos. No, decía Mauricio, no. Tenemos que abrir un espacio para ejercitar el amor genuino que hay entre nosotros. En gran medida por eso provocamos reuniones de diferente índole en la iglesia, mis amados, para cumplir este mandato del Señor. Así es que, ¿por qué debo amar? Bueno, número 1 hemos dicho que debo amar porque es un mandamiento. Número 2, porque Dios es amor. Número 3, porque es un distintivo inequívoco de que somos hijos de Dios. Pero número 4, porque ganamos al mundo para Cristo.
Primera de Juan, me equivoqué, perdón, es Juan el Evangelio. Evangelio de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Qué interesante. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? Los más básicos. Los que leemos en Éxodo 10, ¿verdad? Pues aquí el Señor nos metió un 11avo. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Pero esto está complicado, mis hermanos. Les confieso mi incapacidad. Como Dios nos ha amado. Amar como Dios ama. Pues ¿quién puede hacer eso? Pero ¿nos pedirá Dios cosas que no podamos hacer? Como decimos coloquialmente, Dios nos mandará a la guerra sin fusil. Nos da la gracia y nos da la obra de su Espíritu Santo para amar como Él ama. Esto está tremendo, ¿verdad, mis amados? Que os amen unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Pero en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo? ¿Cómo conocerá la gente que aún no conoce al Señor que somos discípulos de Jesús? Nomás lo dijeron 3. ¿Pueden decirlo más? Porque se tiene que notar y ver el amor del Señor. Le compartí en una ocasión anterior una reportaje, pero tiene otro nombre, en alguna publicación, que en Europa se están convirtiendo muchos musulmanes a Cristo. Y claro, la iglesia cristiana tiene la verdad, ¿no es cierto? Tenemos la verdad. Entonces la verdad debería ser suficiente para confrontar toda mentira. Pero no es lo que está provocando que los musulmanes volteen a ver a la doctrina cristiana. ¿Sabe qué es? El amor en las comunidades cristianas. Es como el imán, es como el atractivo. ¿Creemos en los dones espirituales, mis hermanos? ¿Sí? ¿Creemos en los milagros? Oramos por ellos. Pablo nos dice y procuren los dones mejores y habla de los dones espirituales. Pero si hoy tuviéramos un espacio, y hace un momento, ¿verdad? Oramos por enfermos, creyendo que el Señor obra milagros de sanidad. ¿El Señor sigue obrando milagros de sanidad el día de hoy, amados? Claro que sí, amén. Y alguien llega y viene y es tocado y sanado, esa persona va a regresar. Pero opino que a pesar de que esto es glorioso, la manifestación del poder de Dios, pienso que la miel en el panal, el atractivo, lo pegajoso es el cariño, el amor, la procuración, el afecto entre nosotros. Y ahí le vuelvo a decir, lo digo honestamente, su servidor tiene mucho que aprender todavía. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por afirmar lo que yo estoy confesando. Así es que ganamos al mundo cuando hay expresiones genuinas, auténticas de amor entre nosotros. Y número 5, ¿por qué se me ordena, se me manda? Claro, con esa hermosa y perfecta combinación de autoridad, pero de gracia, de amor de parte de nuestro Dios a nosotros. Así nos da sus mandamientos. Porque dice la Escritura que si no amo, nada soy. Este texto está complicado. Primera de Corintios 12:31 y Primera de Corintios 13:1 al 3. Repito, Primera de Corintios 12:31 y seguimos en 1 Corintios 13 del 1 al 3. Procuren pues los dones mejores. Pues sí, hermano, los dones son esenciales, fundamentales, nos edifican, hasta es emocionante, ¿no? Ver la manifestación de los dones en un sentido positivo, lo digo. Procurémoslos. Pero el apóstol dice, pero
hay un camino aún más excelente. Y entonces empieza el apóstol Pablo en el capítulo 13 a mencionar algunos dones espirituales que ha enseñado él en el capítulo 12 de esta carta hermosa. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, don de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, cuando un metal es tocado, sonado, hay un sonido que emite que no es el que se espera de él. Número 2, si tuviese profecía, don de profecía, y entendiese todos los misterios, yo aquí pienso que es una alusión, es una opinión muy personal, es el don de sabiduría, y entendiese toda ciencia, don de conocimiento, y si tuviese toda la fe, don de fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, eso me golpea, nada soy. Pero ¿cómo que nada soy? Pues es bien útil el don de fe, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de palabra de conocimiento, palabra de ser. Son muy útiles, nos edifican. El apóstol acaba de decirnos, procúrenlos. Entonces, ¿cómo que nada soy? Pues pregúntale al hermano si nada soy. Pues Dios le bendijo a través del don que operó en mí. Claro que soy algo. ¿Qué querrá decir el texto? ¿Qué querrá decir el Señor? Nada soy. Y para complicar la cosa, mire cómo sigue diciendo en el versículo a continuación, el 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿cómo de que no? Los bienes que yo le di al necesitado sí le sirvieron. ¿Por qué dice la palabra nada soy, de nada sirve? Porque hay un Dios que conoce lo más profundo de nuestros corazones, y Él está evaluando más que la actividad, más que la acción, la motivación del corazón. Y si mi actuar no ha sido buscando solo dos cosas: la gloria del Señor, honrar su nombre, pero número 2, bendecir, edificar al otro sin esperar nada a cambio, entonces Dios dice: a mí no me sirve. Y delante de mí no eres nada, obviamente en la actividad referida. No que no seamos nada, somos sus hijos. ¿Me estoy explicando en ese tema, amados? Así es que Dios me manda a amar, porque si no amo delante del Señor, nada soy. Y lo que yo haga sin la motivación correcta, dirigida por el Espíritu Santo, obrando a través de uno, entonces de nada sirve. Y a continuación el apóstol nos describe lo que tantas veces hemos leído, comentado, estudiado, oído, predicado. Pues la descripción del amor no nos va a hacer mal, mis hermanos, ver los siguientes versículos. Pero decirle antes esto, que usamos tantas veces la palabra amor de tantas maneras, que yo pienso que el significado de amar y de amor se ha diluido. Por ejemplo, decimos: amo comer carne. ¿Cuánto les gusta la carne? Los filetitos suavecitos, gloria a Dios. Amo comer carne. Ayer mi esposa y yo nos comimos un heladote así, medio litro, mis hermanos. Pasé náuseas toda la noche, no pude dormir, me indigesté. Pero yo amo comer nieve, le aseguro. Otro puede decir: amo a mi perro, amo el fútbol. Ay, esta me encanta, te amo mil. Esa es curiosa, ¿no? Te amo mil. Va a ser curioso que yo te diga a ti, Mauricio, tan viejos y grandotes que somos: mi hermano, te amo mil. Pero entre las chicas y las señoras se escucha con frecuencia. Y la misma expresión es: amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a Dios. El mismo verbo para todo. Se ha diluido el significado, pienso yo. Obviamente no los amamos por igual, ¿verdad? Amamos a Dios y a los seres queridos de mejor manera que a las cosas aludidas y referidas. Como cuando le dice, hablando de que se ha diluido ese término, le dice la esposa, anhelante de escuchar algo lindo del marido: ay, hace mucho que no me dices algo con amor. Y el marido se queda pensando y dice: ¿amortiguador sirve? Se ha diluido, mis hermanos, el significado de esta palabra, porque hemos confundido el amor con sentimientos bonitos. Pero lo sabemos, el amor es más una decisión y una acción. El amor de Dios
el que al menos estamos considerando estos 2 domingos, es incondicional, en el sentido de que, pues si yo lo condiciono, entonces solamente lo daría a quien yo considere amerita y que cumple las condiciones. Pero el amor, como dice aquí Primera de Corintios, capítulo número 13, el gran capítulo del amor, a partir del versículo 4, el amor es sufrido. Sufrido, en el original la palabra es macrotumia, que quiere decir que tiene mucha paciencia. Sin amor no podemos ser pacientes con los demás, esperar a que se le pase ese momento difícil para avanzar a lo correcto que queremos tener en esa relación. El amor es sufrido, aguanta, pues, es eso, aguanta. El amor es bueno, benigno, es decir, es amable, es compasivo, atento, educado, cordial. El amor no tiene envidia. Pues eso es evidente, que la envidia es algo contrario al amor del Señor. El amor no es jactancioso, ¿verdad? No se envanece, no hace alarde de sus logros, ni presume el haber hecho el bien a otro. El amor no es jactancioso, ni se envanece. Y obviamente el versículo 5, el amor no hace nada indebido, ¿no? Pues sería la antítesis del amor. El amor procura lo bueno al otro, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué lindas palabras describen el amor de Dios. Obvio, no se goza de lo malo, de la injusticia, sobre todo cuando alguien comete un error y que bueno, le pasa lo que le pasa porque se lo merece, rebelde, pecador, Dios te está castigando. No, el que ama no se goza del dolor de otro, mas se goza de lo verdadero, de lo correcto. Y el 7 es tremendo, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Verdad, mis hermanos, que eso no es amor humano? Es el amor de Dios, pero es la capacidad, la característica que Dios quiere desarrollar en nosotros, pero en niveles importantes, déjeme decirlo así. El amor de Dios. Y por si fuera poco, la primera parte del versículo 8 nos dice: y ese amor nunca deja de ser. ¿Se acuerda cuando Israel pasaba en tiempos difíciles de rebelión al Señor y Dios le mandaba profetas uno tras otro? Vuélvanse a mí, si no tengo que operar también en mi justicia y en el pacto que establecimos de guardar la ley de Dios, creer, obedecer la ley de Dios, bendiciones; desobedecer la ley de Dios, rebeldes a mí, maldiciones. Yo les quiero evitar la sección de maldiciones, vuélvanse a mí. Y un argumento poderoso a través de los profetas y particularmente Jeremías, Dios le decía al pueblo: vuélvete a mí porque el amor que tengo por ti es eterno. Con amor eterno te he amado. Ese es el amor de Dios, pero es el amor que Dios quiere derramar, operar entre nosotros. Y para terminar, mis amados, ¿pero cómo expresamos este amor? Bueno, ya el sentido común, la práctica nos ha enseñado que es procurar el bien del otro, hacerle las cosas que necesita, saciar sus necesidades en la medida que yo puedo hacerlo. Pero la Biblia refiere y repite muchas veces en el Nuevo Testamento una frase: unos a otros. 59 veces, para ser precisos. Repiten los evangelios: háganse esto unos a otros, o no se hagan esto unos a otros. Y ahí el Señor es bien puntual, específico, describiendo las acciones de amor que tienen que operar entre nosotros. Son 59. ¿Cómo ve que las estudiemos hoy? A ver, vea su reloj. Pues no la vamos a hacer, mis hermanos. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Leer algunas, y por sí mismas comunican claramente lo que Dios quiere que haya entre nosotros como expresiones de amor. El pueblo de Israel recibió inicialmente 10 mandamientos. Paulatinamente el Señor fue añadiendo a su palabra mandamientos y suman 613. A nosotros el mandamiento principal es amarnos,
Pero si queremos identificar con claridad para Dios qué significa que nos amemos entre nosotros, yo les recomiendo identifique esos unos a otros. Son solo 59. Y si los ejercemos, los practicamos, estamos ejerciendo justamente, llevando a cabo el amor del Señor. Veamos algunos. Marcos 9:50. Expresiones del amor de Dios, y particularmente en el pueblo del Señor. Marcos 9:50. ¿Lo tenemos por ahí? A ver, adelante todos. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal entre vosotros mismos y tener paz. ¿Verdad que no requiere explicación? ¿Qué es lo contrario a la paz? Mexicali, pastor. No. El desacuerdo, la enemistad, mejor dicho. ¿Qué sería contrario a la paz? Guerra elemental, ¿verdad? Conflicto. Bueno, el Señor dice, si hay eso, que es posible que lo haya, tengan paz. Ahora digan conmigo, uy, qué fácil, Señor. Pero si Dios lo dice, lo puedo hacer. Es que ¿saben cómo aprendimos a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendimos a hablar? Todavía no aprendemos muy bien, ¿verdad? Hablando. ¿Cómo aprendemos a amar? Así, mis hermanos, amando. Grueso lo que le dijo un pastor amigo nuestro, ¿se acuerdan de mí? El hermano Raúl de la O, que nos compartió un momento de consejería que tuvo con un matrimonio. Pastor, venimos aquí a su iglesia, somos congregantes de esta iglesia, pero venimos a despedirnos. ¿Pero por qué se va? No, a despedirnos entre ella y yo, nos vamos a divorciar. ¿Qué consejo nos da? Y el pastor así se quedó desconcertado. ¿Qué les digo? Y les dijo, ya sé, ¿saben qué? Hay una opción para que no se divorcien. ¿Cuál? Ámense. ¿What? Ámense. Porque el amor es eso, es una decisión y es una acción. Aprendemos a amar, mis hermanos, cuando empezamos a hacerlo. Y el pastor comenta este testimonio porque dice, fue maravilloso lo que Dios hizo con mi super enunciado de consejería que duró meramente 5 segundos, pero lo creyeron, lo abrazaron, lo ejercieron y el matrimonio sigue vigente. Así nos comentó en aquel tiempo este pastor. Estar en paz unos con otros. Juan 13:14. Juan 13:14. Quienes les gusta leer la Biblia, y sé que entre ustedes hay muchos y recuerdan inmediatamente ciertos capítulos clave de la Escritura. Este es uno de ellos. Juan capítulo número 13, versículo 34. Lo leemos juntos todos, por favor, adelante. 14, sí, perdón, los distraje. Es Juan 13:14. Adelante. He lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Gloria al Señor. Señor, pero este hermano trae unos juanetes terribles, tiene pie de atleta, ve los hongos en las uñas y tú me pides que le lave los pies. ¿De qué está hablando el Señor? En el contexto de este pasaje, recordemos, el Señor habla del servicio. Ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro y les he lavado sus pies. Así hagan entre ustedes, sírvanse unos a otros. ¿Servirnos en qué? En la necesidad del otro, pues ¿en qué más? Y en el don o capacidades que yo tengo. Y claro, la ilustración obviamente de la cultura hebrea es lavarse los pies los unos a los otros. Hay una bendición y hace mucho que no lo practicamos como iglesia cuando literalmente hacemos esto. Hay una impartición de gozo, pero de amor cuando practicamos esto. ¿Cómo la ve que ahora en la Semana Santa tengamos un tiempo para lavar los pies los unos a los otros? ¿Le parece? Pero le lanzo un desafío: no se bañe como en 15 días. Y use todos los días los tenis de hules, preferentemente. Y luego nos lavamos los pies. Hacer un ejercicio interesante de genuino amor. Nos traemos 10 cubrebocas, ¿no?
Siguiente, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pues ¿qué queremos los padres con los hijos? Que se procuren, que se quieran, que se cuiden, que se protejan. Pues eso quiere nuestro Padre que ocurra entre nosotros también. Y nos demos preferencia. ¿Por qué? Porque Él es hijo de Dios. Porque ella es hija de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Preferencia antes que preferir. Esta es linda. Romanos, ¿sí leí bien? Romanos 12:10, copié mal el texto, el siguiente, porque dice: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Pero no anoté bien el texto, discúlpeme. Bueno, Romanos 15:7, un par más y concluimos. Romanos 15:7, por favor, lo leemos juntos una vez más todos, por favor, adelante. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Eso habla de aceptación. No te voy a aceptar porque me conviene, porque me caes bien, porque eres simpático, porque te pareces a mí, porque tenemos cosas en común. Qué bueno que haya esas cosas. No, te voy a aceptar por amor, porque te debo amor. No, hasta que cambies esto te voy a aceptar. Hasta que te comportes de esta manera te voy a aceptar. Hasta que hagas estas cosas que me agradan te voy a aceptar. Pues eso no es amor, esa es conveniencia. En ciertas situaciones de relaciones interpersonales, claro que es necesario esto, pero el amor es mejor, va más allá. Aceptarnos unos a otros a pesar de. Mis hermanos, Dios nos amó a nosotros y nos ama a pesar de. ¿No es cierto? Y nos ama incondicionalmente, pero a pesar de. No nos ama por nosotros, nos ama a pesar de nosotros. Y decimos: gloria a Dios, porque yo sé de qué pie cojeo, pero Dios no deja de amarme. Gloria a Dios que el Señor dice: yo quiero que así también ustedes se acepten los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25. Esta es la penúltima. Primera de Corintios 12:25. Es la penúltima, ya vamos a terminar. Adelante. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros. Que nadie quede relegado, descalificado, alejado. Procurémonos. ¿Qué nos dicta la cultura contemporánea? Venimos a la iglesia, cualquier reunión correspondiente, el domingo repetimos, ¿verdad? Es la reunión estelar, pero termina la reunión y ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Cómo es la relación entre nosotros? Pues si acaso con los que más o menos, ¿verdad?, tenemos cosas en común. En la familia consanguínea, pues claro, por supuesto, pero ¿no estaremos fallando eventualmente a este mandato del Señor? Procúrense unos a otros. Ayer fuimos a una reunión bien bonita, ¿verdad?, a ministrar en unos 15 años de una familia bien linda de la iglesia. Nos compartieron testimonios hermosos, poderosos, y ya se me olvidó por qué le estoy diciendo esto. Pero había algo que quería resaltar en cuanto a esto. Preocúpense los unos por los otros. A ver si me acuerdo lo que falta a la reunión. Discúlpeme. Preocúpense los unos por los otros. Una última. Señor, ayúdame a recordar porque pues a lo mejor no era importante, ¿verdad? Por eso se me olvidó. Gálatas 6:2, el final. Gálatas 6:2.
Por último, mis amados, les invito a que lo leamos juntos también. Adelante, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas de los unos de los otros. Ya me acordé, Dios es bueno. Nos decía la hermana, tiene que ver también con esto, nos decía la hermana, pues yo iba a la iglesia, escuchaba la palabra, yo salía tocada por el Señor, bendecida, Dios me daba gozo, renovaba mi fe, sentía su amor, y sin embargo cuando salía de la iglesia yo volvía a la vida que siempre he vivido. Ahí estaban mis tristezas, mis angustias, mis preocupaciones, las broncas con el marido, los problemas con los hijos, la economía complicada, y parecía que todo lo que yo recibía en la iglesia se desvanecía. Y me causó mucha tristeza escuchar eso. Cuando ella comparte esto, ya lo está diciendo en una postura de victoria, pero evoqué, dije, ¿qué estará pasando? Y ya lo apliqué yo, si me permiten plantearlo así, ya como pastor de esta iglesia. ¿Qué pasará con mis hermanos los domingos? ¿Verdad que Dios manifiesta el amor que nos tiene? ¿Verdad que Dios nos toca? ¿Verdad que su palabra nos edifica? ¿Verdad que es lindo amarnos entre nosotros, al menos en las mínimas y básicas expresiones que se pueden dar entre nosotros en una reunión de este tipo? Pero yo dije, Señor, ¿y qué pasa con mis hermanos el lunes y el martes y el jueves? Y lo asocié a esto. Es el plan perfecto de Dios. Antes dice procúrense, ahora dice, ya me lo quitaron, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Mis amados, seríamos más felices, más plenos, experimentando, pero ejercitando y transmitiendo el amor de Dios. ¿Qué plan tan perfecto Dios tiene para su iglesia, no es cierto? Porque el saberse amado y amar satisface lo más profundo de nuestro corazón. Y lo digo por tercera y última vez, nadie da lo que no tiene. No podemos amar sin sabernos antes amados por el Señor. Pero una vez que somos tocados por la gracia y el amor del Señor y lo transmitimos a otros, mis hermanos, somos muy felices. Y vivimos en el centro de los propósitos hermosos del Señor.